Hace 20 años, en el establecimiento del Departamento de Arquitectura de la Universidad del Noreste, Liang Xicheng y Lin Huiyin habían adoptado un enfoque de enseñanza que habían aprendido en la Universidad de Pensilvania. Después de regresar a los Estados Unidos en 1947, Liang Xicheng introdujo en la Universidad de Tsinghua la última tendencia en la arquitectura, el modernismo. 就让我们学什么？就学的我们当时叫抽象图案，现在叫构成，是不是叫 construction 呢？我不知道这个词儿是不是用的对。到现在不知道叫什么。构成了。Liang Xicheng, al adoptar el modernismo, no estaba en contra de la tradición y de la historia. El plan de estudios trazado por el Departamento de Arquitectura en la Universidad de Tsinghua cubría la historia tanto de la arquitectura china como la extranjera, y él mismo daba clases de ambas materias. También incluyó nuevas asignaturas: planificación urbana, la sociología urbana y los estudios de población. 那么在尽头有个很重要的一个学术思想呢，就是体型环境论。 Este nuevo pensamiento quedó patente en 1947 durante las celebraciones del 200 aniversario de la Universidad de Princeton. Se realizó un seminario presentado por un grupo de importantes arquitectos de todo el mundo. 观念传统下来就是我这个规划是，我这个设计就是设计，不考虑城市那么复杂的综合性的。 又是经济啊，又是什么文化，又是历史，又是什么现实这些复杂问题。我的规划，我就是搞建筑设计，没有把这个问题有机跟建筑设计结合起来，缺乏这个东西。而梁先生他这方面是看在前面的。 En el año 1949, en un artículo, Liang Xicheng discutió los métodos tradicionales en el campo de la arquitectura. En su opinión, los arquitectos del pasado consideraban los edificios como esculturas. El aspecto más importante era la apariencia del edificio, no su relación con la gente y su entorno, o los mobiliarios y artículos de su interior. Para Liang, el significado de la arquitectura debía ampliarse para incluir a los edificios en sí, tanto en su exterior como en su interior. Desde una lámpara a una piedra de tinta china, una copa, un plato e incluso su relación con la ciudad donde está localizado. Liang Xicheng consideró que este cambio de pensamiento en cuanto a la educación arquitectónica debía ser reflejado en el nombre del departamento. Por eso decidió que el Departamento de Arquitectura pasaría a llamarse Departamento de Yinzhaoxue. Este término, procedente de la antigua China, cubre no solo el diseño y la construcción, sino también la planificación y la gestión. Wang Qingmin y Ru Jinghua estaban entre el segundo grupo de graduados. Recibieron sus diplomas del Departamento de Yinzhaoxue en 1951. Sin embargo, posteriormente el departamento cambió su nombre y las instituciones chinas de aprendizaje especializado fueron sometidas a un ajuste departamental. Tsinghua y otras 7 importantes instituciones educativas fueron designadas como universidades clave a nivel estatal. Esto significa que todos los departamentos de arte y humanidades fueron cerrados y transferidos a otras universidades. Como jefe del departamento, Liang Xicheng también era responsable de su administración. Liu Xiaoxi era estudiante en la tercera clase y tras su graduación tomó el puesto en el partido de secretario del departamento de Yinzhaoxue. Él y Liang Xicheng trabajaron juntos durante muchos años. 他做领导工作跟我们现在的人很不一样。现在都每天要上班呐，又研究啊，又开会啊，又做决定啊。我们现在的人就是使劲的折腾了。他的有一定之规啊，他就是聘教师，然后排课表，然后学生来了，他批这个你的，你每年都要交个你的计划，你选的拿多少学分呢？这个，他就做这个，然后他讲课，他主要这就是在讲课，所以应该说是这个时期，啊。
是在他学术思想最丰富、最辉煌的时期。对，因为什么都说，有什么没有什么不说的，没有什么顾忌的，或者外面怎么样子。En 1948 la mayor parte de China sufría las consecuencias de la guerra. En las áreas controladas por el Kuomintang, la gente salió a las calles para protestar contra el hambre, la opresión, la dictadura y la persecución. Los movimientos estudiantiles se sucedieron. Ni Huiyin ni Shishen parecían tener el más mínimo interés en la política. Crecían nutridos por el arte. Eran racionales en sus pensamientos y singulares en su determinación de lograr sus ambiciones personales relacionadas con la historia arquitectónica y el ámbito artístico. Liang Xichang adoraba este tipo de vida. Solo tenía que preocuparse de sus clases y cuando tenía tiempo podía hacer investigaciones. Tras regresar de Estados Unidos, dedicó cada minuto de su tiempo a los estudios de arquitectura y los dejó de lado durante la guerra. Pensaba en cómo podía cambiar su departamento. Quería transformarlo en una especie de utopía educativa. En septiembre de 1948, el gobierno republicano, en su capital, Nanjing, celebró el 20 aniversario de la fundación de la Academia Central de Investigación y se eligió al primer grupo de académicos de la historia de China. Los asistentes estaban relacionados con 3 campos de estudio: las humanidades, las matemáticas y la física y la biología. Entre el primer grupo de académicos estaban Liang Xicheng y su hermano, el arqueólogo Liang Xuyong. Su antiguo amigo, el filósofo Jing Yuelin, también fue elegido. Esta élite de profesionales eran distinguidos en sus respectivos campos a pesar de la guerra. Sin embargo, cuando ellos estaban realizando sus mejores trabajos académicos, se vieron afectados por eventos sucedidos en el mundo exterior. Los expertos celebraron su encuentro en septiembre de 1948, mientras los ejércitos comunistas y del Kuomintang se preparaban para la decisiva batalla final. Me da la sensación de que quizás solo dispongamos de 1 mes o 2 para escribirles libremente a los Estados Unidos. Me siento un poco ahogada. Lo único que quiero ahora es que esta carta les llegue antes de la Navidad. La carta, escrita en noviembre o principios de diciembre de 1948, fue la última que los Fairbank recibieron de Liang Xicheng y Lin Huiyin. John Fairbank había enviado recientemente a Liang y Lin una copia de su nuevo libro, Los Estados Unidos y China. Se trataba del primer estudio de las relaciones entre China y Estados Unidos. Fue publicado justo antes de que se produjera un cambio importante en las relaciones entre ambos países. Xichen y yo descubrimos con sorpresa que no había ningún malentendido o prejuicio ridículo en el libro, ni ilusiones ni desesperación. Y lo que más admiro es la manera en que John pone los asuntos occidentales en términos occidentales y los chinos en términos chinos. Los estadounidenses pueden leer sobre China en su propia lengua y los chinos pueden leer sobre su propio país desde una nueva perspectiva. And that was a very important book. 60 years ago exactly. Okay, he says he wrote it in 1947, and now it's 2007. And it is, but at the time, it was a bombshell. I mean, Americans knew nothing about China. They had no
reliable information about China. And Fairbank had a way of writing which was very accessible, very easy, 好读, easy to read, easy to understand. 好解. Fairbank was trying to ensure that Americans and Chinese might understand each other better. And he couldn't make the Chinese understand America better, but he could try and make the Americans understand. En su libro, John Fairbank intentó expresar a los estadounidenses dos puntos fundamentales sobre China. Uno, que China es muy diferente a Estados Unidos en términos de sociedad, cultura e historia. Y dos, que si el gobierno de Estados Unidos quería que su política con respecto a China fuera efectiva y responsable, necesitaba empezar por entender al país asiático. A fines de 1948, la cuestión que afrontaba el gobierno estadounidense era: ¿es lo más correcto apoyar al gobierno del Kuomintang durante la Guerra Civil de China? A partir de 1943 pensé que la revolución era probablemente inevitable en China. El colapso de la economía urbana y la corrupción en el Kuomintang y la represión visible entre 1945 y 1946 me confirmó este punto de vista. Cuando la mediación Marshall empezó también a colapsar, fue cada vez más urgente advertir a los estadounidenses de que no apoyaran a Chiang Kai-shek y su Kuomintang, que estaba cavando su propia tumba y arrastrándonos con ellos. I think that Fairbank's time in Chongqing influenced him greatly, and I think the sentiment he came away from China with at that time was that the salvation of China could not lie with the nationalists because they were too corrupt. And I think his attitude towards the Communist Party in China sometimes misunderstood. He certainly wasn't pro-communist, he wasn't a Marxist or anything like that. But I think he felt that the Chinese communists could not be worse and could be a lot better than the nationalists. And that was his general attitude. Like Chinese themselves, he hoped that China would regenerate, China would become great again. And if the communists could do that, then so be it. It was the Chinese people's choice. En cuanto al punto de vista político, estoy completamente de acuerdo con John. Durante los 2 últimos años he cambiado un poco debido a que he tenido que gestionar muchos asuntos cotidianos y siento que John también está cada vez más cercano. A finales de 1948, tras sucesivas derrotas en el campo de batalla, el Kuomintang tenía planes de retirarse a Taiwán. Estos planes incluían preparar una lista de eruditos de élite que serían evacuados a la isla. En todas las universidades de Beijing, los estudiantes afines al comunismo intentaban mantener a los mejores eruditos. 但是我对北京，然后他们说了一个笑话，就是我也没东西可以工厂，我就这一辆小汽车，他要工厂就拿去，让蓝屏去做吧。说完他就哈哈大笑。我父亲的绝对没有走的思想，他就是要留下来看，他觉得共产党反正要搞建设的。清华北大的教授，他是不怕共产，他认为各种党派都应该有自由。 这个去宣传他们的学说吧，他并不认为这个很那个，他怕的就是说只许你有一种思想一种想法，不许他是喜欢这个，国民党就是当时就是说只许你相信国民党的那一套，就是而且把共产党说得非常可怕，反正当然，我们也不是太听那些东西，但是对共产党还是有点戒心吧。En 1949 el Kuomintang huyó a Taiwán.